Bienvenidos y bienvenidas, amados y amadas de Dios. Como los amamos y los bendecimos por estos medios de comunicaciones, trayéndoles a ustedes esta poderosa palabra de Dios, para que por medio de esta palabra sean ustedes conociendo la verdad, toda la verdad y solo la verdad en su palabra nos hace libre, porque su palabra que Él nos ha dejado aquí es viva y eficaz. Esta palabra es espíritu y es vida, para que nosotros nos dediquemos a ella por el resto de nuestras vidas, para que podamos llegar a esa plenitud de Dios, a esa madurez de conocimiento, entendimiento y sabiduría, y que esta palabra poderosa que Dios nos ha dejado aquí sea transformando, renovando nuestras vidas a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Así que vamos a continuar profundizando aquí en la palabra de Dios. Este es el tercer mensaje. Ahorita estamos aquí en el libro de los Hechos, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, por medio de los apóstoles que expandieron esa palabra a través del mundo entero, y esa palabra, hermanos, sigue dando fruto, porque esa palabra es espíritu y es vida, hermanos y hermanas. Con esta palabra es que tenemos que construir y edificar nuestra vida y obtener todas las riquezas, toda la herencia, todas las bendiciones y todas las promesas que Dios nos ha dejado aquí en su palabra, que por medio de esta palabra el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y obtener todos los frutos de esta palabra, lo que es la paz, el amor, la paz, el gozo, la alegría, la gloria de experimentar esta palabra, porque hay grande galardón, grande recompensa los que nos dedicamos a esta palabra de Dios, porque esta palabra es el pan, es agua viva, la nutrición, el sustento, el alimento, todo está aquí en la palabra de Dios. Y aquí en esta palabra de Dios es que tú vas a poder entender y conocer a Dios a través de su palabra. Todo está aquí escrito, hermano. Aquí este es el manual de vida que necesitamos nosotros sumergirnos, meternos de lleno, de cabeza, a comer y a beber esta palabra, hermano, para que podamos vivir vidas plenas, hermanos y hermanas, vida en abundancia. Y esta palabra es la que va a sanar, esta palabra es la que sana, esta palabra es la que da vida, la que restaura, la que levanta, la que transforma, hermanos y hermanas. Esta palabra es para todo, hermanos y hermanas. Así que la urgencia que tenemos hoy en día, los hijos y las hijas de Dios, es que volvamos a la palabra, hermanos y hermanas, es que nos metamos a la palabra, y esta palabra es la que va a dar sus frutos, hermanos y hermanas. Esa semilla, esa palabra, el Espíritu Santo. Así que continuamos profundizando aquí, que todo tiene que ver, esta vida, este mundo, el presente, el futuro, la eternidad, todo tiene que ver con esta palabra de Dios. Y esta palabra, hermano, cielo y tierra pasan, todo va a pasar, pero esta palabra nunca pasará. Y los que hacen la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, a su mandamiento, a su voluntad, viven para siempre, hermanos y hermanas, tienen vida eterna para siempre. Gloria, porque hacen la voluntad, permanecen para siempre. Dice el Señor, el que guarda mi palabra nunca jamás verá muerte. Si el que me bebe a mí, nunca jamás volverá a tener sed, y el que me come a mí, nunca jamás volverá a tener hambre. Porque aquí está la comida, toda la comida. Así que, gloria sea su santo nombre. Ustedes que nos ven por estos medios de comunicación, en Twitter, YouTube, Facebook, todos los medios de comunicación, hermanos, aquí estamos comprometidos, trayéndole a ustedes esta poderosa palabra de Dios. Aquí vamos a estar con la gracia y la misericordia que Dios
nos ha dado para poder traerle a usted esta palabra gratuita, hermanos, a sus vidas, a sus hogares, para que conozcan al Señor a través de esta palabra, porque la fe viene por el oír, y oír esta palabra de Dios. Cuando tú oyes esta palabra y la retienes y la guardas y te haces hacedores de ella, hermano, hay grande recompensa. Gloria sea su santo nombre. Así que continuemos aquí en el libro de los Hechos. Esta es la segunda parte del libro de los Hechos. Y comencemos aquí en esta experiencia, Hechos capítulo 8, comencemos aquí en el versículo 14. Aquí están los creyentes en Samaria, los que se convirtieron al Señor, Felipe predicando el Evangelio en Samaria, cuando vino la persecución y la iglesia se esparció. Y comencemos aquí en el versículo 14. Aquí viene Felipe predicando el Evangelio en Samaria. Estos samaritanos que Jesucristo tuvo allá, ya había plantado esa semilla. Bendito sea su nombre. Así que comencemos aquí en el versículo 14. Estos que habían escuchado la palabra de Dios habían sido bautizados. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, hermano. ¿Habían recibido qué? La palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que recibir esta palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Porque esta palabra de Dios, los apóstoles, y esto aquí es Felipe, uno de los 7 que había surgido, predicando la palabra de Dios en Samaria. Imagine, predicando la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de la cruz, la palabra de la resurrección, la palabra de Cristo, hermano, que es espíritu y es vida, que es viva y eficaz. Y eso es lo que nos mandó Dios, a la predicación de la palabra de Dios, que es las buenas nuevas, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar la palabra pura, santa, recta, perfecta, sin quitarle o añadirle, hermano, para que haga efecto. Bendito sea su nombre, porque es palabra de Dios, hermano. Como Jesucristo, cuando habló la palabra, resucitó, sanó, restauró, levantó. Esta palabra hace toda la obra, hermano. Lo único que tenemos que hacer es predicarla, y esa palabra mismo hace su propio efecto. Gloria sea su santo nombre. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, la palabra de Dios, esta palabra de Dios que les traemos a usted aquí, hermano, es espíritu y es vida, es viva y eficaz, para que penetre en sus vidas, para que ustedes la reciban. Bendito sea su nombre, conozcan a Dios a través de esta palabra. Dice: enviaron allá a Pedro y a Juan, los dos, el apóstol amado y el principal apóstol, que era Pedro, los cuales habiendo venido, dice, oraron por ellos, los que habían recibido la palabra de Dios. Dice que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Usted predica la palabra de Dios, ahí viene el Espíritu Santo, porque eso es lo que la palabra de Dios, el Espíritu Santo necesita esta palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí hay una sesión de la imposición de manos, que recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos. Por eso es una experiencia que no se vio mucho aquí en la Biblia, porque no es por la imposición de manos, sino por la predicación de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la persona recibe el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Normalmente, cuando la persona se arrepiente y se convierte y es bautizada, recibe el Espíritu Santo, porque aquí hay una excepción. Ellos primero fueron bautizados, y después que fueron bautizados, los apóstoles oraron por ellos y pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y recibían el Espíritu Santo cuando oraron y le impusieron las manos. Aquí hay una experiencia de la imposición de manos. Pero hoy en día nosotros recibimos el Espíritu Santo por la predicación de la palabra, porque dice para que todo aquel que cree en Él y es bautizado, recibe el Espíritu Santo. Pero aquí hay una excepción, ¿no? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Más que todo, esto no es una experiencia común. Esta es una excepción aquí, una vez que está esto escrito aquí en la Biblia, así que nosotros podemos orar por personas en el nombre del Señor, pero Dios mandó a predicar el Evangelio, el que creyera y recibiera el Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se encarga de convencer a las personas de juicio, de justicia y de pecado. Por eso es que nosotros somos aquí predicadores de la palabra de Dios, que se la traemos a ustedes, y el Espíritu Santo es que convence de juicio, de justicia y de pecado, que se tienen que arrepentirse y convertirse al Señor y ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, hermanos y hermanas, dinero. ¿Qué tiene que ver el dinero con el reino de Dios, con la dádiva de Dios, hermano? Es un don gratuito. Es un don gratuito. Les ofreció dinero para que él recibiera el Espíritu Santo. Hermano, imagínense la respuesta aquí de Pedro. Dice, le ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, el Espíritu Santo, para cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, porque el Espíritu Santo no se recibe por imposición de manos, hermano. El Espíritu Santo se recibe por la predicación de la palabra de Dios. Porque el Señor sopló en ellos, cuando habló y ellos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por la predicación de la palabra de Dios, entendamos esto. Porque hoy en día se anda haciendo esa vaina, imponiéndole en mano, la gente cae en el piso, se aparatea, revuelca, como que si nosotros tuviéramos poder. No tenemos nosotros ningún poder. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Por eso Dios nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que se pierda tú y tu dinero, que tu dinero perezca contigo, que te pierdas tú y tu dinero, que perezca tu dinero contigo. Estos que andan cobrando, que andan vendiendo, que andan pidiendo, que andan comprando, que andan pagando. Esto no tiene nada que ver con dinero aquí, hermano. Esto es una dádiva de Dios. Porque de tal manera Dios nos amó que nos dio gratuitamente a su Hijo unigénito. Para todo aquel que crea en Él, que cree en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la vida eterna, le recibe el Espíritu Santo por creer, por la predicación de la palabra de Dios. El que cree en Él y recibe, tiene vida eterna. Gloria sea su santo nombre. Que perezca tú y tu dinero perezca contigo.